Algunos momentos de la vida llegan silenciosamente, envueltos en hambre y desesperación, cargando con el peso de todas las decisiones que hemos tomado. El invierno de 1887 trajo uno de esos momentos, a un remoto puesto comercial de Colorado, donde una frágil mujer temblaba en la puerta y hacía una simple pregunta: ¿tiene algunas obras? El hombre de las montañas que estaba detrás del mostrador podría haber dicho que no, podría haberla rechazado como habían hecho tantos otros. En cambio, Caleb Stone hizo algo que desafiaba toda lógica. Le dio todo lo que tenía: su comida, su fuego, su refugio, y luego pronunció unas palabras que destrozaron el mundo de ella. Lo que reveló no fue solo un acto de bondad, era una verdad que había tardado 30 años en gestarse. ¿Qué secreto conectaba a estos dos desconocidos tras 3 décadas de silencio? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El puesto comercial se erigía como un centinela, desgastado por el tiempo, en el borde del mundo, donde las montañas rocosas clavaban sus dientes irregulares en el cielo de... Caleb Stone lo había construido con sus propias manos hacía 17 años, eligiendo este lugar en particular por razones que no reveló a nadie. La ubicación no tenía mucho sentido para quienes conocían el territorio. No estaba en una ruta importante, ni cerca de ningún campamento minero que pudiera aportar un negocio estable. Simplemente existía en un pliegue de las montañas donde se unían 3 valles, lo suficientemente accesible para quienes lo necesitaban, lo suficientemente remoto para un hombre que quería estar solo. La estructura era de sólidos troncos de uned unidos con arcilla y musgo, con una chimenea de piedra que funcionaba bien y un techo que había resistido cientos de tormentas. En el interior, la única habitación grande servía tanto de tienda como de vivienda. Las estanterías que cubrían las paredes estaban repletas de artículos de primera necesidad que los tramperos y los viajeros ocasionales podían necesitar: sal, tabaco, municiones, café, legumbres secas, harina. Caleb llevaba un inventario bastante completo, pedía suministros 2 veces al año, desde Denver, y pagaba sus facturas a tiempo. Cobró precios justos, no concedió créditos y no hizo preguntas. Los hombres apreciaban eso de él. En la esquina trasera tenía su espacio privado, separado por una pesada cortina de lona, con una cama estrecha, un baúl y un pequeño escritorio donde llevaba sus cuentas. Sobre la chimenea de piedra colgaba una cuchara de madera tallada a mano, con el mango desgastado por el paso del tiempo y el uso. Los visitantes a veces comentaban que parecía una decoración extraña para un soltero que vivía en la montaña. Caleb nunca lo explicaba. Aquella invierno tenía 52 años, aunque podía parecer mayor. El sol y el viento de la montaña habían tallado profundas arrugas en su rostro, y su cabello se había vuelto casi completamente gris, pero su espalda seguía recta, sus manos seguían firmes, y sus ojos grises seguían siendo penetrantes. Medía algo más de 1,80 m. Era delgado y fuerte, como los hombres que trabajan duro todos los días de su vida. Su voz, cuando la usaba, tenía la cadencia mesurada de la educación, otra rareza que ocasionalmente llamaba la atención. Hablaba como un hombre que había leído libros, que había vivido una vida diferente antes de esta. La mayoría de los días seguían el mismo patrón. Se levantaba antes del amanecer, encendía el fuego, ponía el café a hervir, revisaba las existencias, anotaba lo que había que pedir, cuidaba de las 2 mulas en el cobertizo detrás del poste, cortaba leña, reparaba lo que fuera necesario y esperaba a los clientes, que podían llegar o no. En invierno, a veces pasaba una semana sin ver a nadie. A Caleb no le importaba la soledad. La había elegido deliberadamente, del mismo modo que otro hombre podría elegir una esposa o una profesión. Era cordial con los que venían. Los comerciantes nativos de las bandas juveniles traían pieles y caza, y recibían a cambio mercancías por su valor justo. Los tramperos paraban para abastecerse, y a veces pasaban la noche en el pequeño desván si hacía mal tiempo. Un predicador itinerante pasaba por allí 2 veces al año. Una vez, una familia que se dirigía al oeste se refugió allí durante 3 días, durante una tormenta de nieve. Caleb había sido amable, incluso generoso, pero siempre mantenía una distancia, una línea que nadie estaba invitado a cruzar. El viejo Tom Bridger, un trampero que había trabajado en estas montañas durante 40 años, le había dicho una vez a un novato: es un hombre justo, pero no es amistoso. No confundas la cortesía con la camaradería. Tiene fantasmas, sea lo que sea de lo que huye o lo que espera, quiere hacerlo solo. Tom tenía razón en parte. Caleb tenía fantasmas, pero no huía de ellos, estaba vigilándolos. La cuchara de madera había pertenecido a Elizabeth. Ella misma la había tallado el primer invierno que estuvieron casados, trabajando a la luz del fuego por las tardes,
mientras él le leía cualquier libro que tuvieran. Sus manos eran pequeñas pero hábiles, y ella estaba orgullosa de esa cuchara. Todo hogar necesita una buena cuchara de madera, le decía ella riendo, para remover, para servir, para golpear los nudillos de los maridos que intentaban probar la comida antes de que estuviera lista. Eso fue hace 30 años, toda una vida, otro mundo. Caleb tenía entonces 22 años. Acababa de terminar un breve periodo en la caballería y estaba lleno de planes y certezas sobre el futuro. Elizabeth Hayes tenía 19 años y era hija de un maestro de escuela de un pequeño pueblo de Kansas. Se conocieron en una reunión social de la iglesia y se casaron 3 meses después, a pesar de las objeciones de su padre. No tienes nada, le había dicho su padre. No tienes propiedades, ni perspectivas. ¿Qué tipo de vida puedes ofrecerle? Pero a Elizabeth no le importaban las propiedades ni las perspectivas. Ella lo amaba, y él la amaba con una intensidad que aún le dolía cuando se permitía recordarlo. Eran tan jóvenes, tan seguros de que el amor era suficiente. Se habían establecido en el este de Colorado, habían construido una cabaña y trabajaban la tierra. Era duro, pero eran felices. Elizabeth cantaba mientras trabajaba. Convirtió su pequeña cabaña en un hogar con cortinas cosidas con sacos de flores y flores silvestres en tazas de hojalata. Leía todo lo que caía en sus manos y enseñó a Caleb a ver la belleza en cosas que nunca antes había notado. El dorado particular de las hojas de los álamos en otoño, la arquitectura de un nido de pájaros, la matemática de un copo de nieve. Cuando ella quedó embarazada, estaban encantados, aterrorizados, pero encantados. Eligieron nombres. Margaret para una niña, James para un niño. Elizabeth cosió ropa diminuta, Caleb construyó una cuna. Hablaban del futuro, de la familia que formarían, de la vida que construirían juntos. El parto comenzó temprano, en medio de una tormenta de nieve en marzo. No había ningún médico en 20 kilómetros a la redonda, ni ayuda en camino. Caleb hizo todo lo que sabía hacer, todo lo que la madre de Elizabeth les había enseñado en sus cartas, pero no fue suficiente. El bebé nació, una niña perfecta que lloraba, y Elizabeth sangraba. No dejaba de sangrar. Nada de lo que él hacía podía detenerlo. Ella había sostenido al bebé una vez, tal vez durante 5 minutos. Miró el rostro de su hija con tanto amor que dolía verlo. Margaret, susurró. Nuestra Margaret. Luego miró a Caleb. Cuídala. Prométemelo. Prométeme que cuidarás de nuestra niña. Él lo prometió. Por supuesto que lo prometió. Elizabeth murió 1 hora más tarde, justo cuando la tormenta finalmente amainó y salió el sol. Los días siguientes fueron una nebulosa de dolor y responsabilidad. Enterró a su esposa en el prado donde a ella le encantaba recoger flores silvestres. Intentó cuidar del bebé, pero no tenía ni idea de cómo alimentar a un bebé, cómo mantenerla con vida. Lloraba constantemente, y él estaba aterrorizado de que también muriera. La hermana de Elizabeth, Rachel Hayes, llegó 4 días después. Había cabalgado sin descanso desde Kansas cuando se enteró de la noticia. Echó un vistazo a Caleb, sin afeitar, con los ojos desorbitados, sosteniendo al bebé que gritaba con manos temblorosas, y se formó su opinión. No puedes cuidar de ella, dijo Rachel, sin crueldad al principio pero con firmeza. Eres un hombre solo. Ella necesita los cuidados de una mujer, una familia, un hogar adecuado. Ella tiene un hogar, había dicho Caleb. Soy su padre, se lo prometí a Elizabeth. Le prometiste a mi hermana que cuidarías de su hija. Mírate, mira este lugar. ¿Esto es cuidar de ella? Discutieron durante horas. A Rachel nunca le había gustado él. Pensaba que su hermana se merecía algo mejor que un granjero sin un centavo. Ahora, con Elizabeth muerta, veía la oportunidad de corregir lo que consideraba un error de su hermana. Yo puedo mantenerla, dijo Rachel. Tengo una buena casa en Street Louis, un marido con recursos. Podemos darle todo. Educación, sociedad, un futuro. ¿Qué puedes darle tú? Pobreza, dificultades y una infancia sin madre en una granja en ruinas. Cada palabra era un cuchillo afilado por la verdad que contenía. Caleb miró a su hija, tan pequeña e indefensa, y sintió el peso de su incompetencia. Déjame quedármela, suplicó. Aprenderé. Lo haré mejor. Ella es todo lo que me queda de Elizabeth. No se trata de lo que te queda, dijo Rachel con frialdad. Se trata de lo que es mejor para esta niña, y para ti en tu corazón. No, eso no eres tú. Al final, Rachel simplemente se la llevó, empaquetó al bebé y las pocas cosas que Elizabeth había hecho para ella, y se marchó. Caleb intentó seguirla, intentó luchar, pero Rachel tenía la ley de su parte. Un hombre soltero, que apenas llegaba a fin de mes, frente a una próspera pareja casada. El juez local ni siquiera dudó. Puedes visitarla, dijo Rachel al marcharse. Cuando nos hayamos instalado, cuando las cosas se hayan estabilizado, podrás venir a verla.
Pero cuando Caleb fue a Street Louis 6 meses después, Rachel y su marido se habían mudado. No dejaron ninguna dirección, no había forma de encontrarlos. Buscó durante 2 años, gastó hasta el último centavo que tenía, siguió todas las pistas, preguntó en todas las ciudades entre Missouri y California. Nada. Rachel se había asegurado de él, se había llevado a su hija y lo había borrado de su vida. Finalmente, destrozado y derrotado, Caleb dejó de buscar. Vendió la granja, cogió el dinero y se dirigió a las montañas. Construyó este puesto comercial en medio de la nada y esperó. ¿Qué? Al principio no estaba seguro. Justicia, perdón, una segunda oportunidad. Pero, con el paso de los años, una extraña certeza se apoderó de él. Algún día, de alguna manera, su hija vendría aquí. No sabía cómo lo sabía. Fe, tal vez, o simplemente la negativa a aceptar que la había perdido para siempre. La imaginaba ya mayor, viajando hacia el oeste por alguna razón, necesitando provisiones o refugio, entrando por esa puerta, la reconocería de alguna manera. Quizás tendría los ojos de Elizabeth, su sonrisa, y él finalmente cumpliría la promesa que había hecho. Había esperado 17 años, 17 años en los que cada puerta que se abría era un momento de posibilidad, de esperanza. Cientos de viajeros habían ido y venido, ninguno de ellos era ella. Hasta aquella tarde de invierno, cuando una frágil anciana apareció en su puerta, apenas capaz de mantenerse en pie, y le preguntó, ¿tienes algunas obras? Y Caleb Stone, al mirar su rostro curtido, vio algo que le cortó la respiración, algo en la forma de sus ojos, en la línea de su mandíbula, un fantasma de la niña que solo había tenido en brazos durante unos instantes 30 años atrás. Su hija por fin había vuelto a casa. La mujer se tambaleó en la puerta, agarrándose al marco con una mano para apoyarse. Su vestido era poco más que harapos, remendado y remendado, hasta que la tela original apenas se veía. Un chal raído envuelto alrededor de sus hombros le proporcionaba una escasa protección contra el frío de diciembre. Su rostro estaba demacrado, los pómulos marcados bajo la piel quemada por el viento y los labios pálidos. Pero fueron sus ojos los que llamaron la atención de Caleb, de color marrón oscuro, del mismo tono que los de Elizabeth, en un rostro que el hambre y las penurias habían envejecido más allá de sus años. ¿Tienes algunas obras?, preguntó de nuevo, con una voz apenas superior a un susurro. Puedo trabajar a cambio, puedo limpiar o remendar cosas o... No terminó la frase. Sus rodillas se doblaron y comenzó a desplomarse. Caleb se movió más rápido de lo que lo había hecho en años. Cruzó la habitación en 3 zancadas y la atrapó antes de que cayera al suelo. No pesaba casi nada, solo huesos y tendones envueltos en ropa gastada. La levantó con facilidad, perturbado por lo frágil que se sentía en sus brazos, y la llevó a la silla junto al fuego. Tranquila, dijo, con la voz ronca por la falta de uso y algo más, una emoción que no sabía definir. Tranquila. Aquí estás a salvo. Ella abrió los ojos, con una mezcla de confusión y miedo en su mirada. Lo siento, susurró. No era mi intención. Puedo irme. Solo pensé que no ibas a ir a ningún sitio, dijo Caleb, con más firmeza de la que pretendía. Suavizó el tono. Ella intentó pensar, frunciendo el ceño. Creo que comí unas bayas hace 2 días, o quizá 3. Los días se confunden cuando estás caminando. 2 o 3 días. Dios Todopoderoso. Caleb se acercó a las estanterías y sacó provisiones con manos que temblaban ligeramente. Pan, carne seca, un tarro de conservas. Llenó una taza con agua del barril, pero luego se detuvo. El agua sola con el estómago vacío podría hacerla enfermar. En su lugar, puso una olla al fuego, añadió agua y comenzó a preparar un caldo sencillo. Bebe a sorbos lentos, le dijo, acercándole la taza de agua. No demasiado rápido o te encontrarás mal. Ella cogió la taza con ambas manos. Les temblaban tanto que casi derraman el agua. Caleb la sujetó con las suyas y la ayudó a llevársela a los labios. Bebió como alguien que había olvidado el sabor del agua, y él tuvo que apartarle la taza con delicadeza antes de que se encontrara mal. Más en un momento, le prometió. Deja que se asiente primero. Mientras se calentaba el caldo, Caleb echó leña al fuego y observó a la mujer con el rabillo del ojo. Ella estaba sentada encorvada en la silla, tratando de entrar en calor, con la mirada recorriendo la habitación con una mezcla de asombro y cansancio. Él la vio fijarse en las estanterías bien ordenadas, el suelo limpio, la disposición ordenada de los objetos. Vio cómo sus ojos se detenían en la cuchara de madera que colgaba sobre la chimenea. Es un trabajo precioso, dijo en voz baja. ¿La cuchara? ¿La tallaste tú? A Caleb se le hizo un nudo en la garganta. No, logró responder. Alguien que conocía, hace mucho tiempo. El caldo empezó a humear. Sirvió un poco en un cuenco, se obligó a tomarse su tiempo, sin poner demasiado de golpe, y se lo llevó junto con un trozo de pan. A pequeños bocados, le indicó.
Tu estómago necesita recordar lo que es la comida. Ella comió como él le había dicho, tomando pequeños y cuidadosos sorbos del caldo y mordisqueando el pan. El color comenzó a volver a su rostro. Después de unos minutos, lo miró con lágrimas en los ojos. Gracias, dijo. No sé cómo agradecértelo. Me han rechazado en tantos sitios. La mayoría de la gente, cuando ve a alguien como yo, y ella se detuvo, tragó saliva. Eres muy amable. Caleb no sabía qué responder a eso. No había sido amable en 30 años. Había sido justo, honesto, pero nunca amable. La amabilidad requería abrirse a los demás, y él había encerrado esa parte de sí mismo cuando Rachel se llevó a su hija. Pero al mirar a esta mujer, hambrienta y desesperada, algo en él se había roto. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. Ella dudó, como si incluso compartir esa pequeña parte de sí misma pudiera ser peligroso. Margaret dijo finalmente, Margaret Hayes. La habitación pareció inclinarse. Caleb se agarró al borde de la mesa, con los nudillos blancos. Hayes, el apellido de soltera de Elizabeth, y Margaret, el nombre que habían elegido, el nombre que Elizabeth había susurrado mientras sostenía a su hija durante esos preciosos minutos. No podía ser. Las probabilidades eran imposibles. Hayes no era un apellido poco común, y Margaret aún menos. De todos modos, esta mujer era demasiado mayor. Parecía tener 50 años o más, curtida y desgastada. Su hija solo tendría 30, pero esos ojos, la forma de su rostro bajo los estragos de las penurias, la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando hablaba. ¿Estás bien?, preguntó Margaret preocupada, superando su agotamiento. Te has puesto pálido. Caleb se obligó a respirar, a soltar la mesa. Estoy bien, dijo. Es solo tu nombre. Conocí a alguien con ese nombre una vez. Es bastante común, dijo Margaret con una sonrisa triste. Debe de haber miles de Margaret Hayes. Supongo que sí. Caleb volvió al fuego, necesitando algo que hacer con las manos. ¿De dónde vienes? De todas partes y de ninguna parte, dijo ella. Vivía en el territorio de Wyoming. Mi marido falleció hace 2 años. Su familia se detuvo, con el rostro ensombrecido. No fueron amables conmigo después de su muerte. Esperaban que trabajara para ganarme el sustento, pero nunca era suficiente. Así que me fui. Y has estado vagando desde entonces. Intenté encontrar trabajo en los pueblos, pero ya no soy joven, y la gente quiere gente fuerte para el trabajo que hay que hacer. Pensé que quizá, más al sur, en los asentamientos, podría haber algo. Bajó la mirada hacia sus manos. No lo planeé muy bien. Se me acabaron las provisiones. Me desorienté en las montañas. Si no hubiera visto tu poste, no terminó. Pero no hacía falta. Ambos sabían lo que habría pasado. Unos días más en el desierto sin comida ni un refugio adecuado, y habría muerto congelada o simplemente se habría derrumbado y nunca se habría levantado. ¿Cuántos años tienes?, preguntó Caleb, tratando de mantener un tono de voz informal. Margaret lo miró con curiosidad. 29, respondió. Aunque me siento el doble. 29. La misma edad que tendría su hija. La mente de Caleb se aceleró. Aún podía ser una coincidencia, una cruel broma del destino, nada más. Pero tenía que saberlo. Tenía que estar seguro. ¿Naciste en Wyoming? No. Margaret frunció el ceño. Al menos, no lo creo. Me crió mi tía en Street Louis. Me dijo que mi madre murió cuando yo era un bebé. ¿Y mi padre? Hizo una pausa, y una vieja pena se reflejó en su rostro. Dijo que mi padre no era apto para criar a un hijo, y que me había entregado a ella para que me criara adecuadamente. Street Louis. Una tía que la acogió cuando era un bebé. Una madre que murió. Un padre considerado no apto. El corazón de Caleb latía con fuerza en su pecho. Se dio la vuelta para que ella no viera su rostro, fingiendo revisar el fuego. Le temblaban las manos mientras ajustaba los leños. Tu tía, dijo con cautela. ¿Cómo se llamaba? Rachel Hayes. Bueno, Rachel Morrison después de casarse. ¿Por qué lo preguntas? Rachel, la hermana de Elizabeth, la mujer que le había robado a su hija y había desaparecido. Era ella. Dios le ayudara. Era ella. Había esperado 30 años. 30 años mirando cada puerta, esperando y rezando por un milagro. Y ella había entrado pidiendo las sobras, tan desgastado por la vida, que casi no la había reconocido, a su hija. Su pequeña, a la que había tenido en brazos solo unos minutos antes de que se la arrebataran, a la que había prometido a Elizabeth que protegería, una promesa que no había cumplido durante 3 décadas. Ella estaba allí, por fin allí, y no tenía ni idea de quién era él. Caleb se quedó de espaldas a ella, luchando por recomponerse. Quería contárselo todo en ese mismo instante. Quería sacar el certificado de matrimonio que guardaba en su baúl, las pocas cartas que Elizabeth había escrito, el pequeño botín que ella había cosido. Quería decirle, soy tu padre, te he estado esperando, nunca dejé de buscarte, nunca te olvidé, pero no podía, todavía no.
Ella estaba demasiado frágil, demasiado agotada. Apenas había sobrevivido en el desierto. Ahora estaba entrando en calor y comiendo. Revelarle todo eso ahora podría ser demasiado. Podría no creerle, podría pensar que estaba loco, o que intentaba engañarla de alguna manera. Tenía que tener cuidado. Tenía que dejar que se recuperara, ganarse su confianza, encontrar el momento adecuado. Pero al mirarla, sentada junto al fuego, comiendo la comida que le había dado, viva, y allí después de todos esos años, Caleb sintió que algo que creía muerto hacía tiempo se agitaba en su pecho. Espero que te quedes aquí, dijo, volviéndose hacia ella. Descansa, recupérate. Arriba hay un altillo donde puedes dormir. Tengo muchas provisiones. No tienes por qué volver al frío. Margaret abrió mucho los ojos. No puedo imponerme así. Ya has hecho demasiado. No es una imposición, dijo Caleb. Me vendría bien ayuda en el puesto. Hay que organizar las existencias. Hay que actualizar las cuentas. Si estás dispuesta a trabajar, quedaremos en paz. Era mentira. No necesitaba ayuda, pero necesitaba que ella se quedara. Necesitaba tiempo para averiguar cómo decirle quién era ella, quién era él. Margaret le estudió el rostro durante un largo momento, buscando algo. Lo que fuera que vio allí debió de satisfacerla, porque asintió lentamente. De acuerdo, dijo. Gracias. Trabajaré duro. Prometo que no seré una carga. No eres una carga, dijo Caleb en voz baja. Entonces ella sonrió. Una sonrisa auténtica que transformó su rostro cansado. Y Caleb vio a Elizabeth con tanta claridad que le dolió. La misma sonrisa con la que solía recibirlo cuando él regresaba de los campos. La misma calidez y dulzura. Su hija estaba en casa. Después de 30 años de vagabundeo y espera, su hija por fin estaba en casa. Ahora solo tenía que encontrar el valor para decírselo. En enero llegó una tormenta de nieve que duró 4 días. El viento aullaba como si fuera un ser vivo, sacudiendo las contraventanas y amontonando nieve contra el puesto comercial hasta que la puerta apenas se podía abrir. Caleb y Margaret quedaron atrapados juntos en el interior, aislados del mundo exterior, de una forma que resultaba a la vez íntima y precaria. Al segundo día de la tormenta, se quedaron sin pequeñas tareas, con las que ocupar sus manos y sus mentes. Habían contado el inventario, organizado las estanterías y cuadrado las cuentas. Se sentaron junto al fuego, escuchando el viento, y Margaret finalmente hizo la pregunta que Caleb había estado temiendo. «Háblame de tu familia», dijo. «Has vivido solo aquí durante tantos años. Nunca te casaste, no tuviste hijos». Las manos de Caleb se aferraron a la taza de café. Era el momento. El momento en que podía contárselo, en que debía contárselo. Las palabras estaban ahí, pidiendo ser pronunciadas. «Estuve casado una vez», dijo lentamente. «Hace mucho tiempo». Margaret se inclinó hacia adelante, con interés genuino. «¿Qué pasó?» «Ella murió». Las palabras salieron más duras de lo que él pretendía. Durante el parto, ella y el bebé. Era una mentira, pero solo a medias. Elizabeth había muerto. Le habían quitado al bebé. Era lo mismo. Los había perdido a los dos. «Lo siento mucho», dijo Margaret en voz baja. «Debió de ser devastador. Fue hace 30 años». Caleb se quedó mirando el fuego. «A veces parece que fue ayer. Otras veces parece que le pasó a otra persona en otra vida. ¿Todavía la amas?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Miró a Margaret, vio verdadera curiosidad y compasión en su rostro, y se dio cuenta de que ella le preguntaba como un alma solitaria a otra. Quería saber si el amor podía durar más allá de la muerte, más allá de décadas de separación. «Todos los días», admitió Caleb, «ella era todo lo bueno que había conocido en este mundo. Inteligente, amable, valiente. Veía belleza en cosas que la mayoría de la gente pasaba por alto. Me hacía querer ser mejor de lo que era». Margaret se tocó el medallón que llevaba en el cuello, un gesto inconsciente. «Así es como imagino que era mi madre». Rachel nunca hablaba de ella, pero a veces la pillaba con una mirada distante, casi triste. Creo que quería a su hermana a su manera. Creo que perderla le dolió más de lo que Rachel jamás dejó entrever. «Háblame de tu madre», dijo Caleb, aprovechando la oportunidad. «¿Qué te contó Rachel sobre ella?» «Muy poco». Se llamaba Elizabeth. Era varios años más joven que Rachel. Rachel decía que era guapa, pero ingenua, y que se enamoró de un hombre que no podía mantenerla adecuadamente. Se casaron en contra de los deseos de la familia y se mudaron al oeste para establecer su hogar. Cuando Elizabeth murió al darme a luz, Rachel dijo que era una tragedia que se podría haber evitado si mi madre se hubiera casado con alguien adecuado, alguien con medios para pagar un médico. Cada palabra estaba pensada para pintarlo como el villano. Caleb sintió cómo la ira le subía por el pecho, pero la reprimió. La ira no ayudaría. La verdad sí. «¿Te dijo Rachel el apellido de casada de tu madre?», preguntó con cautela. Margaret frunció el ceño, pensativa. «No creo que lo haya hecho nunca. Siempre se refería a ella como Elizabeth Hayes, su apellido de soltera. Ahora que lo mencionas,
Es extraño, ¿no? ¿Por qué no usaba el apellido de casada de mi madre? Quizás quería olvidar al hombre que se casó con su hermana. Caleb sugirió que tal vez ella lo culpaba por la muerte de Elizabeth. Quizás. Margaret frunció aún más el ceño. A veces me pregunto si Rachel me dijo la verdad sobre todo. Había tantos vacíos en la historia, tantas preguntas que se negaba a responder, como dónde nací exactamente o dónde estaba enterrada mi madre. Una vez le pregunté si podía visitar su tumba, y Rachel se enfadó mucho. Dijo que el pasado era el pasado y que tenía que centrarme en mis obligaciones con los vivos. Caleb apretó la mandíbula. Rachel le había negado a su hija incluso el consuelo de visitar la tumba de su madre. No es que Margaret pudiera haberla encontrado de todos modos. Elizabeth estaba enterrada en un lugar sin identificar en un prado, al este de Colorado, bajo una sencilla cruz de madera que Caleb había tallado él mismo. Años más tarde, había vuelto para colocar una lápida adecuada. Era una de las pocas cosas que había hecho que le habían proporcionado algo de paz. El medallón, dijo, señalándolo con la cabeza. Rachel dijo que era de tu madre. ¿Sabes algo más sobre él? Margaret lo levantó, lo abrió para mostrarle de nuevo el mechón de pelo y la inscripción desgastada, solo que era precioso para ella. Rachel me lo dio cuando cumplí 16 años y me dijo que lo atesorara, que era lo único de mi madre que había sobrevivido. Lo he llevado todos los días desde entonces. Caleb quería decirle que él le había regalado ese medallón a Elizabeth, que había trabajado en empleos extra durante 2 meses para poder comprarlo, que Elizabeth había llorado cuando se lo entregó el día de su boda, que lo había calificado como la cosa más hermosa que había tenido nunca, que el grabado era obra suya, Is por Elizabeth Stone, el nombre que ella había adoptado con tanto orgullo y alegría. Pero, una vez más, las palabras se le atascaron en la garganta. Revelar el origen del medallón era revelarlo todo, y él no estaba preparado. Todavía no. Tu madre parece que era una mujer extraordinaria, dijo Caleb en su lugar. Deberías estar orgullosa de tener su sangre. Ojalá la hubiera conocido. Margaret cerró el medallón con delicadeza. A veces intento imaginarme cómo era, cómo sonaba su voz, qué la hacía reír, pero todos son espacios en blanco. Rachel ni siquiera me enseñó una foto. Quizás no tenía ninguna. Quizás, o quizás. Margaret se detuvo y negó con la cabeza. No importa. Dilo, la instó Caleb. Margaret lo miró. Había algo vulnerable en su expresión. A veces me pregunto si Rachel me ocultó cosas deliberadamente. Si tal vez estaba celosa de Elizabeth o enfadada con ella por haber muerto, o no sé. Siento como si hubiera toda una historia que nunca me contaron. Como si hubiera secretos tan profundamente enterrados que nunca los descubriré. Tal vez los secretos no estén tan enterrados como crees, dijo Caleb en voz baja. Tal vez estén más cerca de lo que crees. Margaret ladeó la cabeza, estudiándolo. A veces dices cosas muy extrañas. Es como si hablaras con acertijos. Caleb esbozó una leve sonrisa. Perdona a un anciano por sus extrañas expresiones. La tormenta seguía rugiendo fuera. Prepararon la cena juntos, moviéndose por la pequeña cocina, con la facilidad de quienes han aprendido el ritmo del otro. Mientras comían, Caleb observaba a Margaret y pensaba en todas las comidas que se había perdido con ella. Todos los cumpleaños, todos los días normales, todos los momentos de su crecimiento que Rachel le había robado. Pero ahora ella estaba allí. Eso era lo que importaba. Estaba a salvo, abrigada y bien alimentada, sentada a su mesa, convirtiéndose cada día más en sí misma. La mujer atormentada y desesperada que había entrado a trompicones en su puesto comercial, se estaba transformando en alguien más fuerte y segura de sí misma. Era como ver florecer una flor después de un largo invierno. Después de cenar, mientras estaban sentados junto al fuego, Margaret habló de repente. Me criaron para creer que mi padre no valía nada, dijo en voz baja. Rachel se aseguró de que yo entendiera que él le había fallado a mi madre, me había fallado a mí. Durante años, estuve enfadada con él, este hombre al que nunca había conocido, enfadada porque había sido demasiado débil, egoísta o pobre, para mantener unida a su familia. Caleb se quedó sin aliento. No podía hablar, no podía moverse. Pero últimamente, continuó Margaret, sin apartar la mirada del fuego, me he estado preguntando si tal vez Rachel mintió. Tal vez mi padre no era un inútil en absoluto, tal vez solo tuvo mala suerte, tal vez nos quería a mi madre y a mí, pero las circunstancias de la vida nos alejaron de... ¿Por qué ese cambio? Caleb logró preguntar. Margaret se volvió para mirarlo, con los ojos brillantes a la luz del fuego. Por ti, porque me has demostrado que la bondad existe, que hay hombres buenos en el mundo que tratan bien a los demás, incluso cuando no tienen ninguna obligación de hacerlo. Si un desconocido como tú puede mostrarme tanta compasión, tal vez mi propio padre, se detuvo y tragó saliva. Quizás no era el monstruo que Rachel decía que era,
Caleb sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Parpadeó para contenerlas, abrumado por el regalo que ella, sin saberlo, le acababa de dar. La posibilidad de la redención, de que no lo vieran como un fracasado, sino como alguien que había amado y perdido, y había hecho todo lo posible. Estoy seguro de que tu padre te quería, dijo Caleb con voz ronca. Estoy seguro de que perderte le rompió el corazón. Margaret sonrió con tristeza. Me gustaría pensar que sí. Es una historia más bonita que la que me contaron cuando era pequeña. Afuera, la tormenta rugía. Adentro, junto al fuego, un padre y una hija estaban sentados juntos, separados por una verdad que flotaba entre ellos como un ser vivo, esperando el momento de ser finalmente pronunciada en voz alta. La ventisca finalmente amainó. Al quinto día, Caleb se despertó en silencio. La ausencia de viento era casi más ruidosa que la tormenta. Se levantó en silencio, sin querer despertar a Margaret en el desván, y salió a un mundo transformado. La nieve se extendía en todas direcciones, inmaculada y deslumbrante bajo el sol de la mañana. Los montículos llegaban por encima de su cintura en algunos lugares, y el camino hacia el cobertizo, donde se guardaban las mulas, había desaparecido por completo. Le llevaría horas desenterrarlo. Estaba pensando por dónde empezar cuando oyó crujir la escalera detrás de él. Margaret salió, envuelta en una manta, y se quedó en la puerta, contemplando el paisaje. «Es precioso», susurró. «Nunca había visto tanta nieve». «Es precioso hasta que tienes que quitarlo», dijo Caleb con una leve sonrisa. «Tenemos un día entero de trabajo por delante». Trabajaron juntos durante toda la mañana, despejando caminos, cuidando de las mulas y limpiando el tejado, antes de que el peso de la nieve se volviera peligroso. Margaret demostró ser más fuerte de lo que parecía, trabajando sin descanso y sin quejarse. Al mediodía, ambos estaban agotados, con las mejillas enrojecidas y respirando con dificultad. Mientras descansaban, compartiendo café y galletas frías, Margaret hizo una pregunta que dejó a Caleb sin aliento. «Esa cuchara que hay encima de la chimenea», dijo. «¿La que dijiste que pertenecía a alguien que conocías? ¿Era de tu esposa?» Caleb dejó el café con cuidado sobre la mesa. «Sí». «¿Por qué la guardas ahí? ¿No te duele verla todos los días y recordar lo que perdiste?» «Al principio sí», admitió Caleb, «pero con el tiempo, supongo que se convirtió en un consuelo. Un recordatorio de que una vez tuve algo por lo que valía la pena llorar. Que mi vida no siempre fue así», dijo, señalando a su alrededor. Margaret se quedó callada por un momento. Luego preguntó, «¿Puedo verla?» Las manos de Caleb temblaban ligeramente mientras se estiraba y bajaba la cuchara de su lugar. La había colgado allí hacía 17 años, cuando construyó el poste, y no la había tocado desde entonces. Se la entregó a Margaret, observando su rostro mientras ella la examinaba. «La artesanía es preciosa», dijo ella, pasando el dedo por el mango liso. «Debía de tener mucho talento». Lo tenía. Era capaz de crear belleza de la nada. Incluso cuando no teníamos casi nada, encontraba la manera de hacer de nuestra casa un hogar. Se detuvo, dándose cuenta de que estaba hablando demasiado, revelando demasiado. «¿Cómo se llamaba?», preguntó Margaret en voz baja. El momento se alargó. Caleb podía terminar con aquello ahora. Podía decir el nombre de Elizabeth y ver cómo se iluminaban los ojos de su hija al reconocerlo. El medallón que llevaba alrededor del cuello había pertenecido a una mujer llamada Elizabeth. Ella acababa de decirle que su madre se llamaba Elizabeth. La coincidencia era demasiado grande como para ignorarla. «Elizabeth», dijo, y observó su rostro. La expresión de Margaret cambió. Sorpresa, y algo parecido al asombro cruzó por sus rasgos. «Elizabeth», repitió. «Así se llamaba mi madre también». «Es un nombre común», dijo Caleb, aunque su corazón latía con fuerza. «Sí», pero Margaret miró la cuchara y luego volvió a mirar a Caleb. «Tu esposa murió al dar a luz hace 30 años. Mi madre murió al dar a luz hace 30 años. Tenían el mismo nombre, Caleb. Eso no puede ser una coincidencia». «Hay muchas tragedias en el mundo», dijo Caleb con cautela. «Muchas mujeres llamadas Elizabeth que murieron demasiado jóvenes». Pero Margaret no le estaba escuchando. Había dejado la cuchara y estaba desabrochando el medallón con manos temblorosas. Lo abrió, lo sostuvo cerca de ella y examinó la inscripción desgastada a la luz brillante del sol que entraba por la ventana. «Y ese», dijo, «siempre pensé que eran solo las iniciales de mi madre. Elizabeth algo. Pero, ¿y si la S era la inicial de su apellido de casada? ¿Y si era Elizabeth Stone?» Caleb no podía hablar. Se le había cerrado la garganta por completo. Margaret lo miró con los ojos muy abiertos. «Caleb Stone. Te llamas Caleb Stone. Si se casó contigo, habría sido Elizabeth Stone. Y es Margaret. Rachel nunca me dijo el apellido de casada de mi madre». Margaret continuó, ahora con más rapidez. «Siempre la llamaba Elizabeth Hayes.
pero ese era su apellido de soltera, no el de casada. ¿Por qué haría Rachel eso? A menos que... Se detuvo, palideciendo. A menos que estuviera tratando de ocultar con quién se había casado mi madre. Estás haciendo conexiones donde tal vez no las hay, intentó decir Caleb, pero incluso él podía oír lo débil que sonaba. Margaret se puso de pie bruscamente, con el medallón apretado en la mano. Dijiste que tu esposa murió al dar a luz. Caleb también se levantó, con el corazón destrozado. No era así como quería que ella se enterara. Quería decírselo con delicadeza, con todas las pruebas expuestas, con tiempo para explicarle y consolarla. No así, no con ella deduciéndolo en estado de shock y confusión. Margaret, por favor, siéntate. Déjame explicarte. ¿Qué le pasó al bebé?, preguntó ella, alzando la voz. ¿También murió? Dijiste que tanto ella como el bebé, pero ¿era eso cierto? El bebé sobrevivió, dijo Caleb en voz baja. Era una niña. Vivió unos minutos en mis brazos, y luego su tía se la llevó, y nunca más la volví a ver. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Margaret se tambaleó ligeramente, y Caleb se adelantó para sostenerla, pero ella dio un paso atrás. ¿Tu tía?, susurró Margaret. ¿Estás diciendo que Rachel se llevó a tu bebé? Rachel se llevó a mi hija. Me dijo que no era apto para criarla. Utilizó la ley para que fuera legal y luego desapareció para que nunca pudiera encontrarla. Las palabras brotaban ahora, imparables. La busqué durante 2 años, gasté hasta el último centavo que tenía. Pregunté en todas las ciudades entre aquí y el Mississippi, pero Rachel había borrado demasiado bien sus huellas. Margaret se llevó la mano a la garganta, al medallón. ¿Cómo se llamaba tu hija? Margaret, dijo Caleb con la voz quebrada. La llamamos Margaret en honor a la abuela de Elizabeth. La verdad se posó entre ellos como la nieve, silenciosa e inevitable. El rostro de Margaret se desmoronó, y entonces ella rompió a llorar con grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. Caleb quería ir hacia ella, abrazarla, pero no sabía si tenía derecho a hacerlo. No sabía si ella querría que él la consolara ahora que lo sabía. Soy tu hija, dijo ella entre lágrimas. Tú eres mi padre. Todo este tiempo, todas estas semanas, lo sabías. Lo sabías y no me lo dijiste. Quería hacerlo, dijo Caleb desesperadamente, desde el momento en que dijiste tu nombre. Pero estabas tan frágil, tan herida, tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que te rechazara, de que me fuera. Margaret se secó la cara con rabia. Tenía derecho a saberlo. Esta es mi vida, mi historia, mi identidad. No tenías derecho a ocultármelo. Lo sé, dijo Caleb en voz baja. Tienes razón. Debería habértelo dicho inmediatamente. Fui egoísta y me asusté. Y lo siento. Se quedaron uno frente al otro, padre e hija, extraños y familia, con el peso de 30 años y 1000 kilómetros. Margaret se apartó de él, con los hombros temblando. Caleb se quedó paralizado, deseando acercarse a ella, pero aterrorizado de empeorar las cosas. El silencio se prolongó, solo roto por su respiración entrecortada y el crepitar del fuego. Finalmente, ella habló sin volverse. Demuéstralo. Dices que soy tu hija. Demuéstralo. Por supuesto. Caleb se acercó a la cortina de lona que separaba su espacio privado y la apartó. Le temblaban las manos mientras abría el viejo baúl que había a los pies de su cama. Lo había guardado todo. Atesoraba cada fragmento de evidencia de la vida que había tenido. Sacó los objetos uno por uno y los llevó a la mesa, donde Margaret pudiera verlos. Un certificado de matrimonio, el papel amarillento, pero la tinta aún clara. Caleb Stone y Elizabeth Hayes se casaron el 15 de junio de 1857. Un pequeño diario de cuero, con las páginas llenas de la letra de Elizabeth, cartas que había escrito a su hermana antes de la ruptura, en las que describía su felicidad, su amor por Caleb, su alegría por estar embarazada, un pequeño botín de punto, de suave lana blanca, que nunca se había puesto, y, por último, una fotografía tipo Dejera en un sencillo marco. La fotografía mostraba a una joven pareja el día de su boda. Caleb, con apenas 22 años, se erguía alto y orgulloso con su único traje. A su lado Elizabeth sonreía radiante, con la mano enganchada al brazo de él. Llevaba un vestido sencillo y sostenía un pequeño ramo de flores silvestres. Su rostro era joven y sin arrugas, pero inconfundiblemente tenía la misma estructura ósea que Margaret veía cada día en su propio espejo. Margaret cogió la fotografía con manos temblorosas. La miró fijamente durante un largo rato. Luego miró el certificado de matrimonio y volvió a mirar la fotografía. «Se parece a mí», susurró. «O yo me parezco a ella». «Tienes sus ojos», dijo Caleb en voz baja, «su sonrisa, la forma en que inclinas la cabeza cuando piensas. Lo vi en el momento en que entraste por esa puerta». Margaret dejó la fotografía y cogió el diario. Lo abrió por una página al azar y comenzó a leer en voz alta, con la voz temblorosa. 3 de diciembre de 1857.
El bebé ha dado una patada hoy, tan fuerte que Caleb la ha notado cuando ha puesto la mano sobre mi vientre. Se ha quedado tan sorprendido, tan maravillado. Le quiero más de lo que creía posible querer a otra persona. Pase lo que pase, sean cuales sean las pruebas a las que nos enfrentemos, sé que las afrontaremos juntos. Soy la mujer más afortunada del mundo. Las lágrimas corrían por el rostro de Margaret. Pasó más páginas, leyendo fragmentos de los pensamientos de su madre, el amor de su madre, las esperanzas de su madre para el futuro. El diario terminaba abruptamente a finales de febrero de 1858, pocas semanas antes del nacimiento de Margaret. Ella me quería, dijo Margaret con la voz quebrada. Estaba feliz de tenerme. Estaba encantada, dijo Caleb. Los dos lo estábamos. Ibas a ser nuestro mundo entero. Margaret cogió una de las cartas fechadas al principio del matrimonio. Estaba dirigida a Rachel y estaba llena del entusiasmo de Elizabeth por su nueva vida, su nuevo marido y sus sueños para su hogar. El tono era cariñoso, esperanzado, sin ningún indicio de la amargura que vendría más tarde. Rachel debió odiarte mucho después de la muerte de Elizabeth, dijo Margaret. Te culpó. Lo hizo. Estaba desconsolada y enfadada, y yo era el blanco más fácil. Yo era la que había alejado a su hermana de la seguridad de St. Louis para llevarla a Homestead, en Colorado. Yo era la que la había dejado embarazada. En la mente de Rachel, yo había matado a Elizabeth tan claramente como si hubiera apretado el gatillo. Pero no fue culpa tuya, dijo Margaret con vehemencia. Las mujeres mueren al dar a luz. Es una tragedia, pero no es un asesinato. Ahora lo sé, pero en aquel momento casi le creí. Estaba tan consumida por el dolor y la culpa que, cuando Rachel dijo que yo no era apta para criarte, una parte de mí pensó que tal vez tenía razón. No había podido salvar a Elizabeth. ¿Cómo podían confiarme a su bebé? Margaret dejó la carta y lo miró directamente por primera vez desde la revelación. Su rostro estaba devastado por las lágrimas. Pero también había algo más, una necesidad desesperada de comprender. Cuéntame lo que pasó, dijo ella. Todo, desde el principio. Quiero saberlo todo. Así que Caleb se lo contó. Le describió cómo conoció a Elizabeth en aquella reunión social de la iglesia en Kansas. La conexión instantánea que sintieron, su noviazgo bajo la mirada desaprobadora de su padre, la alegría del día de su boda, los años duros pero felices en la granja, el embarazo de Elizabeth y su emoción mientras se preparaban para ser padres. Le contó lo de la tormenta de nieve, el difícil parto, las últimas palabras de Elizabeth. Prométeme que cuidarás de nuestra niña, le había dicho ella. Y él se lo había prometido a Dios, tal y como se lo había prometido a ella. Le describió la llegada de Rachel, las discusiones, su propia desesperación y agotamiento. La forma en que Rachel lo había ido desgastando poco a poco, con su certeza de que él no podía cuidar solo de un bebé. Su momento de debilidad cuando accedió a dejar que Rachel se quedara con la niña temporalmente, solo hasta que él se recuperara. Pero ella nunca te trajo de vuelta, dijo Caleb, con la voz ronca por el dolor del pasado. Fui a St. Louis 6 meses después, tan pronto como pude reunir el dinero para el viaje. Pero Rachel y su marido se habían mudado. Nadie sabía dónde estaban, y si lo sabían, no me lo dijeron. Busqué durante 2 años, contraté investigadores, seguí todas las pistas, pero Rachel se había asegurado de que nunca la encontrara. ¿Por qué?, preguntó Margaret. ¿Por qué llegar tan lejos si pensaba que no eras apto? ¿Por qué no simplemente ocultarme por completo? Porque sabía que, con el tiempo, yo recuperaría mi vida. Era joven, era capaz. En unos años tendría los medios para mantenerte, para luchar por la custodia. No podía arriesgarse a eso, así que me borró por completo de tu vida. Se mudó de ciudad. Usaba su apellido de soltera cuando se refería a tu madre. Te dijo que yo no valía nada para que nunca quisieras encontrarme. Construyó un muro entre nosotros que estaba destinado a durar para siempre. Margaret asimiló todo esto, con el rostro pálido pero ahora sereno. ¿Cuándo viniste aquí? ¿A las montañas? 15 años después de que nacieras. Pasé esos 15 años buscando, trabajando, intentando construir algo, pero también me volví amargado y vacío. Cada puerta que se cerraba, cada pista que no llevaba a ninguna parte, me quitaba algo. Al final, me di cuenta de que no me quedaba nada que ofrecer al mundo, excepto mi rabia y mi dolor. Así que vine aquí, construí este puesto, y esperé. ¿Esperaste qué? A ti. Caleb la miró a los ojos. Suena loco, lo sé. Pero tenía la certeza de que algún día, de alguna manera, tú cruzarías esa puerta, que Dios, el destino o el azar, te traerían a mí. Así que me quedé aquí, en el fin del mundo, y mantuve la vigilia durante 17 años. Esperaste 17 años con nada más que esperanza. ¿Qué más tenía?, preguntó Caleb con sencillez. Eras todo lo que me quedaba de Elizabeth,
La promesa que le hice era todo lo que me quedaba de honor. Así que esperé. Margaret cogió el pequeño botín y pasó los dedos por las delicadas puntadas. Elizabeth lo hizo. Lo hizo mientras estaba sentada junto al fuego durante nuestro último invierno. Estaba muy orgullosa de cómo habían quedado las puntadas. De hecho, hizo dos. Pero Rachel se llevó el otro cuando te llevó a ti. Nunca lo vi. Rachel nunca me enseñó nada que perteneciera a mi madre, excepto el medallón. La voz de Margaret se endureció. Me mintió toda mi vida. Me robó de ti, y luego me envenenó contra ti para que nunca quisiera saber la verdad. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel? El dolor hace cosas extrañas a las personas, dijo Caleb, y el dolor de Rachel se vio agravado por la culpa. Creo que sabía que su padre había tenido razón al oponerse a nuestro matrimonio. Si Elizabeth le hubiera hecho caso y se hubiera casado con alguien adecuado, quizás seguiría viva. Rachel no podía soportar esa verdad. Así que reescribió la historia y me convirtió en la villana, en lugar del destino o las circunstancias. Probablemente eso le facilitó vivir consigo misma. Margaret se levantó de repente y se acercó a la ventana, contemplando el paisaje cubierto de nieve. Caleb observaba a su hija, procesando 3 décadas de mentiras y verdades. Quería consolarla, pero no sabía cómo. ¿Qué le dices a alguien cuya identidad acaba de ser reescrita? Todos esos años, dijo Margaret en voz baja. Pensaba que estaba sola en el mundo, que era una huérfana sin familia, solo con una tía que resentía mi existencia. Me convencí a mí misma de que no importaba, de que no necesitaba a nadie, pero todo este tiempo he tenido un padre que me quería, que me buscó, que me esperó. Se volvió hacia él, con las lágrimas corriéndole por la cara de nuevo. Has esperado 30 años. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo siquiera empezar a...? Su voz se quebró. Caleb no pudo soportarlo más. Cruzó la habitación y la abrazó, sosteniendo a su hija por primera vez desde que tenía 5 minutos de vida. Ella se derrumbó contra él, sollozando, y él la abrazó con fuerza, dejando caer sus propias lágrimas sobre el cabello de él. Lo siento, susurró. Siento mucho todos los años que perdimos, todos los cumpleaños que me perdí, todos los momentos en los que no estuve ahí. Siento que Rachel te envenenara contra mí. Siento no habértelo dicho antes. Lo siento todo. No fue culpa tuya, dijo Margaret contra su hombro. Nada de eso fue culpa tuya. Lo intentaste, buscaste, esperaste. Eso es más de lo que... Se apartó para mirarlo. Eso es más amor del que he conocido en toda mi vida. Allí estaban padre e hija con lágrimas y verdad entre el peso de 30 años de separación finalmente reconocido. Afuera, el sol se ponía sobre las montañas cubiertas de nieve, pintando el mundo con tonos dorados y rosados. Adentro, junto al fuego, una familia renacía. Los días posteriores a la revelación fueron extraños y tiernos, llenos de la cuidadosa navegación de una relación que era a la vez nueva y de 30 años. Caleb y Margaret se movían el uno alrededor del otro, como bailarines, aprendiendo nuevos pasos, encontrando su ritmo como padre e hija. Margaret pasaba horas leyendo el diario de Elizabeth, absorbiendo cada detalle de los pensamientos y sentimientos de su madre. Caleb se sentaba con ella, respondiendo a sus preguntas, compartiendo recuerdos, llenando los vacíos que las palabras escritas no podían cubrir. Le hablaba de la risa de Elizabeth, de cómo cantaba desafinada, pero con tanta alegría que no importaba, de cómo le encantaban las tormentas y odiaba las mañanas de invierno. Te habría querido mucho, dijo Caleb una noche mientras estaban sentados junto al fuego. Solía hablar de todas las cosas que te enseñaría, de todos los lugares que te mostraría. Quería darte todo lo que ella había amado de la vida. Ojalá la hubiera conocido, dijo Margaret, con la mano apoyada en el día. Me he pasado toda la vida sintiéndome incompleta, como si me faltara una parte de mí. Ahora sé que era esto, esta historia, esta conexión, este conocimiento de mis orígenes. Ahora lo tienes, dijo Caleb con delicadeza. Sí, respondió Margaret mirándolo con los ojos brillantes. Y te tengo a ti, un padre que me quería, que luchó por mí, que nunca se rindió. ¿Sabes lo valioso que es eso? Lo raro que es. Caleb tuvo que apartar la mirada, abrumado por el regalo de su aceptación, su perdón por las semanas de engaño. Durante la semana siguiente, Margaret le preguntó todo sobre la infancia de Caleb, su época en la caballería, su noviazgo con Elizabeth, su vida juntos. Quería saber cada detalle, como si pudiera reconstruir el pasado a través de sus palabras. Caleb se encontró hablando más de lo que lo había hecho en décadas, con los recuerdos brotando de él como agua de un pozo sellado durante mucho tiempo. A su vez, Margaret compartió su propia vida con una nueva honestidad. Le habló de la soledad de crecer en la casa de Rachel, sintiéndose siempre como una carga, de su matrimonio sin amor con Thomas, de los años de silenciosa desesperación, del maltrato de su familia tras la muerte de este. No quiero volver a eso, dijo una noche. No quiero volver a estar nunca más a merced de otra persona.
No lo estarás, prometió Caleb. Ahora este es tu hogar. Este puesto comercial, esta tierra, es tan tuyo como mío, más que mío. Eres mi heredera, mi hija. Todo lo que tengo es tuyo. Margaret abrió mucho los ojos. Caleb, no puedo. Puedes y lo harás. He estado solo durante 30 años. Construí este lugar con mis propias manos, pero lo construí para ti. Siempre supe que si venías, te quedarías, que esta sería tu herencia. Pero, ¿y si nunca hubiera venido? ¿Y si hubiera muerto en el camino antes de encontrarte? Entonces habría esperado hasta mi propia muerte. Y algún extraño se lo habría quedado todo, dijo Caleb con sencillez. Pero viniste. Estás aquí, y que me parta un rayo si dejo que algo te aleje de mí otra vez. La convicción en su voz hizo sonreír a Margaret. No voy a ir a ningún sitio. Este es el primer lugar en el que siento que pertenezco. 3 semanas después de la revelación, su paz se vio truncada. Un jinete llegó al puesto comercial a última hora de la tarde, algo inusual, ya que poca gente viajaba en pleno invierno. Caleb también estaba en el cobertizo, cuidando de las mulas, cuando oyó a Margaret llamar a un visitante. Cuando entró, había un hombre junto al fuego, calentándose las manos. Tenía unos 40 años, iba bien vestido para ser un viajero de la frontera, y tenía el aspecto de alguien acostumbrado a dar órdenes. Detrás de él había un hombre más joven, probablemente su hijo, y, para sorpresa de Caleb, el sheriff local de la ciudad de Grantsville, a 32 kilómetros al este. Señor Stone, dijo el sheriff, saludando con la cabeza. Estos son Harvey Morrison y su hijo, William. Han recorrido un largo camino buscando a alguien. Caleb sintió un nudo en el estómago. Morrison, el apellido de casada de Rachel. Estamos buscando a Margaret Hayes, dijo Harvey Morrison, dirigiendo la mirada hacia Margaret, que estaba cerca de la cocina. Oh, supongo que ahora es Margaret Morrison, ya que se casó con mi hermano Thomas. Ahí estás, Margaret. Llevamos meses buscándote. Margaret palideció, pero su voz se mantuvo firme. ¿Qué quieres, Harvey? Te fuiste de forma bastante precipitada, dijo Harvey, con tono suave pero con firmeza, sin resolver los asuntos de Thomas, sin cumplir con tus obligaciones para con la familia. No tenía ninguna obligación contigo, dijo Margaret. Thomas te dejó la granja. Recuerda que lo dejaste muy claro. ¿La granja? Sí, pero hay deudas, Margaret. Thomas tenía deudas antes de morir. Como viuda, eres responsable de esas deudas. Caleb se acercó a Margaret. No sabía que las viudas heredaran las deudas de sus maridos en el territorio de Wyoming. Harvey lo miró con desdén. Y tú eres un plus, Caleb Stone. Este es mi puesto comercial. Margaret trabaja para mí. Trabaja para ti. La sonrisa de Harvey no llegó a sus ojos. Qué conveniente. Dime, Margaret, tu jefe sabe qué tipo de mujer eres. ¿Que abandonas a tu familia? ¿Que eludes tus responsabilidades? Ya basta. Caleb dijo en voz baja, pero con suficiente fuerza como para que la sonrisa de Harvey se tambaleara. El alguacil dio un paso adelante. El señor Morrison tiene documentación que demuestra que Thomas Morrison debía importantes sumas a varios acreedores. Como viuda, se argumenta que la señora Morrison tiene cierta responsabilidad en saldar estas deudas. ¿Cuánto?, preguntó Caleb. $300, respondió Harvey sin dudar. Era una suma considerable, más de lo que Margaret podría haber ganado en los meses que llevaba fuera. Caleb tenía sus dudas de que Thomas realmente debiera tanto, pero esa no era la cuestión. Se trataba de control, de arrastrar a Margaret de vuelta a la servidumbre. No tengo $300, dijo Margaret. No tengo nada. Entonces tendrás que volver con nosotros, dijo Harvey. Trabaja para saldar la deuda como hacías antes de huir. No huí. Me fui. Hay una diferencia. La ley podría verlo de otra manera. Harvey asintió al alguacil. ¿No es así? El alguacil parecía incómodo. Bueno, si hay deudas legítimas, no hay deuda. Caleb interrumpió. O si la hay, yo la pagaré. $300, dijiste. Harvey entrecerró los ojos. ¿Pagarías las deudas de una desconocida? ¿De una mujer a la que apenas conoces? Margaret no es una desconocida para mí, dijo Caleb con serenidad. Es mi hija. El silencio que siguió fue profundo. Harvey y William lo miraron con incredulidad. El alguacil arqueó las cejas. Margaret tomó la mano de Caleb y la apretó, en un gesto de gratitud y solidaridad. Tu hija, repitió Harvey lentamente. Eso es imposible. Margaret es hija de... Bueno, no hablamos de él, pero desde luego no eres tú. Tengo documentación, dijo Caleb. El certificado de matrimonio que prueba que estuve casado con Elizabeth Hayes. Los registros de nacimiento que muestran que tuvimos una hija en marzo de 1858. Margaret es mi hija, y su tía Rachel me la robó hace 30 años. Rachel Morrison era mi madre, dijo Harvey con frialdad, y ella me habló del padre de Margaret, un granjero sin valor, que no podía mantener a su familia. Ella salvó a Margaret de la pobreza y le dio un buen hogar. Mintió, dijo Margaret con la voz temblorosa de ira. Sobre todo,
Mi padre me buscó durante años. Rachel se aseguró de que nunca me encontrara, y luego me llenó la cabeza de mentiras para que nunca quisiera saber la verdad. Esto es absurdo, dijo William Morrison, hablando por primera vez. No puedes afirmar que eres el padre de alguien después de 30. Puedo hacerlo cuando es la verdad, dijo Caleb. Se volvió hacia el alguacil. Tengo pruebas, certificado de matrimonio, cartas, una fotografía. Margaret tiene el medallón que llevaba su madre con sus iniciales de casada grabadas. Podemos demostrar sin lugar a dudas que es mi hija. El alguacil se frotó la barbilla pensativo. Si eso es cierto, entonces cualquier deuda de su difunto marido es, bueno, eso es complicado. No carece de familia ni de recursos y su padre está dispuesto a mantenerla. No solo estoy dispuesto, dijo Caleb. Insisto en que Margaret se quede aquí. Si hay deudas legítimas que saldar, yo las pagaré. Pero ella no se irá a ningún sitio con estos hombres. Harvey se había puesto rojo. No puedes simplemente. Ella vivía con nosotros, trabajaba para nosotros. La mantuvimos durante 2 años. ¿Quieres decir que trabajó para ti durante 2 años a cambio de migajas y una cama? Margaret dijo, me gané mi sustento 10 veces más. Tú me debes a mí, Harvey, no al revés. Ingrata. Cuidado, dijo Caleb en voz baja, y algo en su voz hizo que Harvey se detuviera. Es mi hija a quien le estás hablando. El alguacil se interpuso entre ellos. Calmémonos todos, señor Morrison. Si tiene documentación de estas deudas, documentación legal adecuada, entonces podemos revisarla y determinar lo que se debe. Pero no voy a llevarme a la señora Morrison a ningún sitio hoy, basándome solo en su palabra. Y si el señor Stone es realmente su padre y está dispuesto a resolver cualquier reclamación legítima, entonces ahí se acaba todo. Quiero ver esa prueba, exigió Harvey. Esa supuesta prueba de que es su hija. Caleb volvió a sacar el baúl y colocó los mismos documentos que le había mostrado a Margaret semanas antes. El certificado de matrimonio, el diario, las cartas, la fotografía. El alguacil examinó cada uno de ellos con cuidado mientras Harvey y William observaban con creciente frustración. Sin duda parece legítimo. El alguacil finalmente dijo, señora Morrison, ¿acepta a este hombre como su padre? Sí, dijo Margaret con firmeza. Es mi padre y este es mi hogar. No me voy a ir a ningún sitio. Harvey se volvió hacia ella con expresión desagradable. ¿Prefieres creer a este desconocido antes que a la familia que te crió, antes que al recuerdo de Rachel? Rachel me mintió toda mi vida. Margaret dijo que me robó a mi padre y me envenenó contra él. Sí, le creo porque, a diferencia de Rachel, él dice la verdad. Esto no ha terminado, dijo Harvey. Podemos emprender acciones legales. Adelante, dijo Caleb con calma. Pero Margaret se queda aquí mientras lo haces, y yo contrataré abogados para impugnar cualquier demanda que presentes. Tengo recursos, señor Morrison, más de los que usted cree, y gastaré hasta el último centavo que tengo para proteger a mi hija. Los dos hombres se miraron fijamente, con una tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, el alguacil carraspeó. Creo que lo mejor es que todos demos un paso atrás, y dejemos que la ley siga su curso, señor Morrison. Puede presentar una demanda en Grantsville. Señor Stone, señora Morrison, se les notificará si hay alguna novedad, pero por ahora, todos sigan su camino pacíficamente. Harvey parecía querer discutir, pero la mano del alguacil descansaba sobre su cinturón de armas, un sutil recordatorio de su autoridad. Despacio asintió Harvey. Vamos, William, nos vamos. Se giró hacia la puerta. Esto no ha terminado, Margaret. Te arrepentirás de haberle dado la espalda a tu familia. Tú no eres mi familia, dijo Margaret en voz baja. Nunca lo has sido. Mi familia está aquí, a mi lado. Después de que se marcharan, Margaret se desplomó contra Caleb, temblando. Él la sujetó con firmeza, con el corazón acelerado por las secuelas del enfrentamiento. ¿Volverán?, dijo Margaret. Sabes que lo harán. Que vengan, respondió Caleb. Te he esperado 30 años. Lucharé 30 más para mantenerte a salvo. El alguacil se movió más rápido de lo que Caleb esperaba. Extendió la mano y agarró la muñeca del hombre contratado antes de que pudiera sacar completamente el arma. Guarda el arma, ordenó el alguacil, con una autoridad en la voz que antes no tenía. Ahora, dijo el hombre contratado vacilante, mirando a Harvey en busca de orientación. Harvey apretó la mandíbula, pero asintió con la cabeza. El arma desapareció en su funda. Alguacil, dijo Harvey con voz tensa. Usted ha visto el documento. Ha jurado cumplirlo. Yo he jurado cumplir la ley, le interrumpió el alguacil. No facilitar un secuestro. Porque eso es lo que empieza a aparecer, señor Morrison. Viene aquí con pistoleros a sueldo, profiriendo amenazas, intentando obligar a una mujer a marcharse contra su voluntad. Eso no es cobrar una deuda legalmente, es coacción. Ella tiene una deuda legítima. Quizás sí, quizás no,
Pero eso lo debe decidir un tribunal competente, no usted a punta de pistola. El alguacil se volvió hacia Caleb. Señor Stone, usted dijo que está dispuesto a pagar la deuda reclamada. Son $400. Mañana iré a Grantsville y los depositaré en el tribunal. Ellos pueden verificar la legitimidad de la reclamación y distribuir los fondos a los acreedores reales, si los hay. Me parece razonable, dijo el alguacil. Miró a Harvey. Eso debería satisfacer cualquier obligación legal que pueda tener la señora Moore. No se trata del dinero. Volvió a intervenir Harvey. Entonces, ¿de qué se trata?, preguntó el alguacil con tono severo. Porque desde mi punto de vista, parece que está tratando de obligar a una mujer a volver al trabajo no remunerado, utilizando deudas falsas como justificación. Eso es un delito, señor Morrison. Uno grave. Un delito grave. Harvey se sonrojó. Mi madre acogió a esta mujer. La crió. Le dio todo. Tu madre la secuestró, dijo Caleb en voz baja. Se la robó a su padre y pasó 30 años mintiendo al respecto. Esa es la verdad que Rachel no podía afrontar, así que construyó una ficción a su alrededor. Y tú has heredado sus mentiras junto con su culpa. ¿Cómo te atreves? Es verdad, dijo Margaret. Su voz era ahora tranquila, firme y segura. Rachel me robó a mi padre cuando tenía pocos días. Le dijo que no era apto para criarme, y luego desapareció para que él nunca pudiera encontrarme. Pasó toda mi infancia envenenándome contra él, asegurándose de que nunca quisiera saber la verdad. Y después de su muerte, tú continuaste con el patrón, tratándome como una propiedad, como algo que te pertenecía, en lugar de como una persona con derechos y dignidad. Te dimos un hogar. Tú me diste una prisión. Margaret lo corrigió. Una en la que ya no voy a vivir. El alguacil asintió lentamente, encajando las piezas. Señora Morrison, ¿quiere ir con estos hombres? No. ¿Se queda aquí por voluntad propia? Sí. Este es mi padre. Este es mi hogar. Estos hombres no tienen ningún derecho sobre mí. El alguacil se volvió hacia Harvey. Entonces está decidido. El señor Stone pagará la deuda reclamada por los canales adecuados. La señora Morrison se queda aquí por voluntad propia. Usted y sus hombres deben marcharse ahora mismo. Esto es indignante. Esta es la ley, dijo el alguacil con firmeza. Si quiere impugnarla, contrate a un abogado. Acuda a los tribunales como es debido, pero no puede entrar en la propiedad de un hombre con hombres armados y hacer exigencias. Así no es como las personas civilizadas resuelven sus disputas. Harvey parecía a punto de explotar, pero el alguacil tenía la mano sobre su propia pistola, dejando claro quién tenía la autoridad. Tras un largo y tenso momento, Harvey se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. En el umbral, miró atrás a Margaret. Te arrepentirás de esto. Dar la espalda a las personas que te criaron, elegir a un extraño. No es un extraño, dijo Margaret en voz baja. Es mi padre y me ha demostrado más amor en unas pocas semanas que el que me ha demostrado tu familia en 30 años. No me arrepiento de nada. La expresión de Harvey se retorció de rabia y de algo más. Tal vez un destello de reconocimiento de que estaba equivocado, de que su madre se había equivocado, de que toda esta situación se había construido sobre una base de mentiras y crueldad. Pero el orgullo no le permitía admitirlo. Vamos, dijo a sus hombres. Montaron y se marcharon. El sonido de los cascos se desvaneció en la tarde invernal. El alguacil se quedó, aceptando una taza de café de Caleb, mientras escribía un recibo por el pago prometido. Desde el principio tuve mis dudas sobre esa orden judicial, admitió. El juez Parker no suele ocuparse de asuntos civiles como ese, y el papeleo estaba mal hecho. Creo que el señor Morrison pudo haberla obtenido por, digamos, medios irregulares. ¿Habrá consecuencias por eso?, preguntó Caleb. Lo investigaré, dijo el alguacil, pero mi consejo es que contrate a su propio abogado. Documente todo. Asegúrese de que su reclamación, como padre de Margaret, sea legalmente irrefutable. Los hombres como Harvey Morrison no se rinden fácilmente, especialmente cuando sienten que los han hecho quedar en ridículo. Lo haré, prometió Caleb. Después de que el alguacil se marchara, Caleb y Margaret se quedaron en la puerta, viendo cómo los últimos vestigios de los jinetes desaparecían en la distancia. Margaret se apoyó en el hombro de su padre, y él la rodeó con el brazo. ¿De verdad se ha acabado?, preguntó ella. El peligro inmediato, sí, pero el alguacil tiene razón. Harvey no se rendirá fácilmente. Tendremos que asegurarnos de que todo sea legal y esté documentado. Si es necesario, traeré a un abogado de Denver. ¿Harás eso? No gastes tanto dinero, Margaret. Caleb la hizo girarse para mirarlo. Gastaría hasta el último centavo que tengo. Hipotecaría esta tierra. Vendería todo lo que poseo. Eres mi hija. No hay nada que no haría para mantenerte a salvo. Y aquí, donde perteneces. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. Nunca. Nadie lo ha hecho nunca. Lo sé, dijo Caleb con dulzura. Pero a partir de ahora, nunca volverás a dudarlo.
Eres querida, eres deseada, tu hogar. Ella lo abrazó entonces, y Caleb estrechó a su hija contra sí, dando gracias a Dios y al destino, y a cualquier fuerza que finalmente la hubiera devuelto. La primavera llegó a las montañas de Colorado como siempre, lentamente al principio, y luego de golpe. La nieve comenzó a derretirse a finales de marzo, revelando la hierba marrón y la tierra fangosa que había debajo. En abril aparecieron las primeras flores silvestres en los prados, moradas y amarillas contra el verde. Los álamos brotaron, con sus hojas temblando con la brisa de la montaña. El mundo renacía, y también el puesto comercial. Margaret se subió a una escalera para sujetar el nuevo letrero, mientras Caleb lo clavaba con un martillo encima de la puerta. La madera estaba recién tallada, con letras profundas y claras. Puesto comercial Stone, e hija. Un poco más a la izquierda, dijo Margaret. Ahí, perfecto. Caleb bajó y se colocó a su lado, ambos mirando hacia arriba, contemplando su obra. El letrero representaba todo lo que habían construido juntos durante el invierno. No solo una sociedad comercial, sino una familia, un hogar, un futuro. A tu madre le habría encantado esto, dijo Caleb en voz baja, al ver el nombre de su hija allí arriba. Saber que por fin estábamos juntos. Ojalá la hubiera conocido, dijo Margaret, pero, en cierto modo, siento que la conozco. A través de su diario, de tus historias, dijo ella, tocando el medallón que llevaba al cuello. A través de esto, la llevo conmigo todos los días. Habían pasado los meses de invierno no solo sobreviviendo, sino prosperando. Tras el enfrentamiento con Harvey Morrison, Caleb había contratado a un abogado de Denver, un joven perspicaz llamado Peters, que se había complacido en desmontar las fraudulentas afirmaciones de Harvey. La supuesta orden judicial había resultado ser una falsificación y las deudas, en gran parte inventadas. Harvey se había visto obligado a pagar una multa y a disculparse públicamente. Desde entonces no se había sabido nada de él. Y lo que es más importante, Peters había ayudado a Caleb a establecer legalmente la identidad de Margaret y su paternidad. Ahora había documentación oficial presentada ante el gobierno territorial que confirmaba que Margaret Hayes Morrison era la hija de Caleb Stone y Elizabeth Hayes Stone, robada cuando era un bebé y recientemente reunida con su padre. El engaño de Rachel era ahora un asunto de registro legal, ya que sus mentiras habían salido finalmente a la luz. Una vez resuelto eso, Caleb había hecho algo más. Había redactado un nuevo testamento, dejando todo a Margaret, el puesto comercial, las tierras, sus ahorros, todo. No tengo intención de morir pronto, le dijo con una leve sonrisa. Pero cuando lo haga, quiero que no haya ninguna duda. Esto es tuyo, siempre lo fue. El puesto comercial había prosperado bajo su gestión conjunta. Margaret había demostrado tener un talento natural para los negocios, negociando acuerdos justos pero firmes, tanto con los tramperos como con los comerciantes nativos. Había ampliado el inventario, organizado las existencias de forma más eficiente e incluso había creado un pequeño huerto detrás del edificio donde planeaba cultivar verduras para el comercio y para su propia mesa. Se había corrido la voz sobre la asociación y ahora venían más clientes. Les gustaba tratar con Margaret, la encontraban justa, honesta y agradable. Algunos de los tramperos más veteranos bromeaban diciendo que Caleb se había vuelto muy sociable desde la llegada de su hija, y era cierto. Con Margaret allí, el puesto comercial parecía menos una ermita y más lo que Caleb siempre había esperado en secreto que fuera, un verdadero hogar. En aquella mañana de primavera, mientras admiraban su nuevo letrero, una figura familiar se acercó a caballo. Joe Hawkins, el trampero canoso que había comentado la presencia de Margaret meses atrás, se acercó con una sonrisa. Bueno, dijo, desmontando y tocándose el sombrero ante Margaret. Stone e hija lo hacen oficial, ¿no? Así es, dijo Caleb estrechándole la mano. ¿Qué te trae por aquí desde las montañas? Joe necesitaba provisiones, y oí que habían puesto un nuevo letrero. Quería verlo por mí mismo. Joe lo examinó con aprobación. Buen trabajo. ¿Tú has tallado la piedra? Yo. Me lo imaginaba. Tiene el mismo toque cuidadoso que la cuchara que tienes sobre la chimenea. Joe le guiñó un ojo a Margaret. Tu cuchara de Marte, supongo. Así es, dijo Margaret con una sonrisa. ¿Le apetece un café, señor Hawkins? Acabamos de hacer una cafetera. No me importa. Dentro, mientras le servían el café a Joe y preparaban su pedido de suministros, el trampero los entretuvo con historias de sus trampas invernales. Margaret escuchaba con auténtico interés, haciendo preguntas y riéndose de sus chistes. Caleb los observaba interactuar, y sintió algo que no había sentido en 30 años. Satisfacción. No solo supervivencia, no solo pasar otro día, sino verdadera felicidad. Después de que Joe se marchara, Margaret organizó las nuevas existencias, mientras Caleb actualizaba el libro de contabilidad.
Trabajaban en un silencio cómodo, del tipo que solo se produce cuando las personas se sienten realmente a gusto entre sí. He estado pensando, dijo Margaret al cabo de un rato. En el futuro, respondió Caleb, levantando la vista de sus números. Oh, este lugar podría ser más que un puesto comercial. Tenemos buena tierra aquí, agua del arroyo, espacio para expandirnos. Podríamos construir una casa en condiciones, quizá una pequeña posada para viajeros, convertirlo en un verdadero asentamiento. ¿Quieres construirlo?, preguntó Caleb intrigado. Quiero crecer, dijo Margaret. He pasado tantos años simplemente sobreviviendo, existiendo de un día para otro. Ahora tengo la oportunidad de construir algo contigo. Para nosotros hizo una pausa y luego añadió, y quizá algún día para otras familias. Caleb entendió lo que quería decir. Margaret solo tenía 29 años. Tenía tiempo para volver a casarse. Esta vez por amor, tiempo para tener hijos, sus nietos. La idea le llenó de una alegría inesperada. Me parece maravilloso, dijo. Trabajaron hasta el atardecer, y luego se sentaron juntos en el porche, contemplando cómo las montañas se teñían de púrpura y oro a medida que la luz se desvanecía. Margaret apoyó la cabeza en el hombro de Caleb y él la rodeó con el brazo. Un gesto que se había vuelto natural, familiar, ¿verdad? ¿Sabes en qué pienso a veces?, dijo Margaret. Ese día en que llegué aquí, hambriento y desesperado, pidiendo sobras, pensaba que solo estaba pidiendo comida. No tenía ni idea de que en realidad estaba pidiendo todo. Un padre, un hogar, un futuro, una familia, todo lo que había echado de menos toda mi vida. Lo supe en cuanto te vi, admitió Caleb. Reconocí algo en tus ojos, en tu rostro. Esperé 30 años, y ahí estabas tú, haciéndome la pregunta más sencilla del mundo, y pude responderla dándote todo lo que tenía. Tú me diste más que eso, dijo Margaret en voz baja. Me diste a mí misma, mi verdadero yo, no la persona que Rachel quería que fuera o que la familia de Thomas quería utilizar. Me diste la verdad sobre quién soy y de dónde vengo. Eso vale más que cualquier cantidad de comida o refugio. Se sentaron en un silencio agradable mientras las estrellas comenzaban a aparecer. Un coyote aulló en la distancia, y en algún lugar, un pájaro nocturno cantó. El mundo se estaba acomodando a sus ritmos vespertinos, tranquilo y completo. ¿Crees que ella nos está mirando?, preguntó Margaret. Elizabeth, tu esposa, mi madre, ¿crees que sabe que nos hemos encontrado? Caleb pensó en eso, en las últimas palabras de Elizabeth, en su desesperada súplica para que él cuidara de su hija, en la promesa que le había hecho y que finalmente, 30 años después, había cumplido. Creo que lo sabe, dijo, y creo que está en paz. Por fin estamos juntos, los tres, no como ella quería, no como cualquiera de nosotros habría elegido, pero juntos al fin y al cabo. Una familia. Margaret le apretó la mano. Una familia, repitió. Me gusta cómo suena. Por encima de ellos, el nuevo letrero crujía suavemente con la brisa. Piedra e hija, una promesa cumplida, una familia reunida, un hogar construido no solo con madera y piedra, sino con amor y verdad, y la fe paciente de que las cosas buenas, con suficiente tiempo y esperanza, finalmente pueden suceder. Por la mañana, el mundo traería nuevos retos, nuevos clientes, nuevas aventuras. Pero esa noche, un padre y una hija se sentaron juntos bajo las estrellas de Colorado, por fin completos.